Hola estudiantes, hoy día vamos a Hoy día realizar vamos a hacer un par de un par ejercicios de ejercicios que corresponden al péndulo de Kapitsa. Y para hacer esto, primero vamos a ver un péndulo normal para compararlo con este péndulo especial que propone el científico que mencioné anteriormente. Ya, voy a hacer este tipo de videos y subirlos para que los revisen ustedes, pero la idea es que ustedes vayan a ayudantía. Las últimas dos ayudantías hubo muy baja asistencia, por lo que el profe me pidió que lo haga de esta manera. ¿Ya? Pero si ustedes quieren resolver dudas sobre materia, dudas sobre ejercicios, tienen que ir a la ayudantía. ¿Ya? Yo ya no voy a hacer la ayudantía en el tiempo que tenemos definido porque no voy a gastar mi tiempo esperando que vengan personas o no. Y si es de utilidad los videos pueden verlos y si no, no. ¿Ya? Pero si ustedes tienen cualquier duda de materia, de la tarea, de cualquier cosa, la ayudantía es cuando. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes quieren que yo siga en el horario de ayudantía resolviendo dudas, cosas así, me pueden escribir un correo, ¿ya? O si no, estos videos van a quedar para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios en casa. Ya, perfecto. Vamos a partir con un péndulo normal para poder después compararlo con el péndulo de Kapitsa, ¿ya? El péndulo normal ya lo tenemos definido hace varias clases atrás. De hecho, es uno de los primeros ejercicios que se ven en el curso. Y es súper simple, ¿cierto? Nosotros sabemos que el lagrangiano siempre va a estar definido por la por la energía cinética menos la energía potencial. Esa energía cinética sabemos que va a estar definida por un medio m v al cuadrado y esa energía potencial sabemos que va a estar definida por mgh, ¿ya? Donde h es la altura con respecto al origen. ¿Dónde definimos el origen en este caso? Lo más conveniente es definirla en el origen, perdón, en el punto de fijación, ¿ya? Entonces, aquí vamos a definir un eje de referencias donde todo lo que está abajo va a ser negativo y, bueno, lo que está hacia acá también va a ser positivo, lo que va a estar hacia acá va a ser negativo y así, ¿ya? Otra cosa que tenemos que definir es el sistema de referencia que vamos a utilizar, ¿ya? El sistema de coordenadas que vamos a utilizar. En este caso es súper obvio y ya sabemos que tenemos que utilizar coordenadas polares y por lo tanto sabemos que la velocidad al cuadrado para coordenadas polares, que ya lo dedujimos en ayudantías pasadas, simplemente es r punto al cuadrado, la velocidad del radio al cuadrado, más r al cuadrado y punto al cuadrado. Perfecto. Entonces aquí tenemos dos cantidades que van a definir la energía cinética y la energía potencial. ¿Por qué? Porque sabemos que z, por trigonometría, ¿no es cierto? La altura con respecto al eje va a ser L coseno de phi, ¿ya? Es trigonometría simple. Por lo tanto, definamos primero la energía cinética. La energía cinética es un medio mv al cuadrado. Y sabemos que la velocidad al cuadrado va a ser esta. Pero en este caso tenemos una particularidad. ¿Por qué? Porque el péndulo no cambia su radio, ¿verdad? El largo de la cuerda siempre va a ser el mismo, siempre va a estar tenso el péndulo. Por lo tanto, se va a mantener constante ese radio. Por lo tanto, sabemos que si algo se mantiene constante en el tiempo, entonces su velocidad va a ser nula. Y por otra parte, vamos a tener que el radio al cuadrado simplemente vamos a poder reemplazarlo con una cantidad fija que va a ser L al cuadrado. Después, esta velocidad sí va a ser importante y sí va a cambiar en el tiempo y por lo tanto lo vamos a dejar tal y como está. Entonces reemplacemos eso en la energía cinética. Vamos a tener L al cuadrado y punto A al cuadrado. Esa va a ser la energía cinética para un péndulo así. Luego vamos a definir la energía potencial. Aquí es importante que definamos que como estamos por debajo del eje de referencias, esta altura va a ser negativa, menos L coseno de phi, ¿no? Entonces la energía potencial sabemos que es mgz o mgh, simplemente va a ser menos mg
y la altura, que va a ser L coseno de phi. Tenemos las dos cantidades que componen un lagrangiano y por lo tanto el lagrangiano va a ser el siguiente. La energía cinética, un medio m, L cuadrado, phi punto al cuadrado, y después al restar y al tener este negativo acá, vamos a tener un signo positivo. Y ese es el lagrangiano de un péndulo simple. ¿Ya? Entonces, en 1 o 2 minutos ya sabemos eso. De hecho, ustedes pueden tenerlo anotado dentro de su cuaderno. Y ya sabemos que ese es el lagrangiano de un péndulo simple. Ahora también, ¿qué sabemos? Sabemos que las ecuaciones de Euler-Lagrange se pueden aplicar para cualquier variable dentro del problema. ¿Ya? La única variable que existe aquí es phi, ¿no es cierto? Phi punto y el tiempo. ¿Ya? Entonces va a ser un solo set de ecuaciones de Euler-Lagrange. Por ejemplo, si el radio cambiase o si tuviésemos una altura en el eje Z, entonces también tendríamos que aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange con respecto a esas variables. ¿Ya? En este caso, tenemos que el radio va a ser siempre el mismo y también sabemos que la altura en Z va a ser siempre la misma em, porque estamos en un plano, estamos en un caso bidimensional. ¿Ya? Entonces, si aplicamos las ecuaciones de Lagrange, sabemos que son las siguientes. Esas son las ecuaciones de Lagrange. Y, como les dije, siempre es bueno partir por esta de acá, después por esta de acá, y finalmente aplicar la derivada temporal. Si hacemos eso, primero tenemos que analizar el lagrangiano con respecto a phi punto. ¿Ya? La única cantidad que depende de phi punto en este caso va a ser esta de acá. Por lo tanto, derivando con respecto a phi punto, vamos a tener m l cuadrado phi punto. Ahora vamos a calcular el otro lado de la ecuación, que simplemente es aplicar la derivada con respecto a phi al lagrangiano. ¿Ya? El único valor que depende aquí en este caso de phi va a ser este coseno de phi de acá. Y si nosotros derivamos, simplemente vamos a tener mgl seno de phi. Y como es un coseno, vamos a tener un signo negativo. Perfecto. Lo último que vamos a hacer es aplicar la derivada temporal en este lado de la ecuación. Lo único que depende del tiempo aquí es ese phi punto. Lo demás es constante y por lo tanto vamos a tener phi punto punto ml cuadrado que va a ser igual a menos mg l seno de phi. Nosotros vamos a eliminar el m de ambos lados de la ecuación y también un L. ¿Y qué vamos a obtener si pasamos todo a un solo lado de la ecuación? Vamos a tener que la aceleración angular por L más G seno de phi va a ser igual a cero. Y si dividimos por el largo en ambos lados de la ecuación, vamos a tener lo siguiente. Esa es la ecuación clásica de un oscilador armónico. Y de hecho, si nosotros aplicamos un análisis de pequeñas oscilaciones, vamos a tener que este seno de phi va a ser muy cercano a cero, perdón, que el phi va a ser muy cercano a cero, y por lo tanto sabemos que cuando tenemos un seno de un ángulo y ese ángulo tiende a cero, para el caso de seno, el seno va a tender a ser parecido al mismo ángulo eh, phi, ¿ya? Entonces, esa ecuación para pequeñas oscilaciones normalmente nos va a quedar de la siguiente manera.
¿ya? Y esa también es otra forma de ver un oscilador armónico. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Van a ser los puntos de equilibrio del sistema, ¿ya? Eso seguramente también ya lo conversaron en clases y siempre se hace utilizando la idea de el mínimo del potencial, ¿ya? Nosotros cuando minimizamos el potencial de un sistema, vamos a obtener los puntos de equilibrio en el cual el sistema va a ser estable o inestable, ¿ya? ¿Cómo logramos eso? Derivando el potencial, ¿ya? Si nosotros de aquí derivamos el potencial con respecto a la variable que estamos analizando, en este caso estamos analizando la variable phi, lo que se traduce a derivar el potencial con respecto a phi, y para encontrar su mínimo, sabemos que tenemos que igualar esto a cero, ¿verdad? Entonces primero derivemos, vamos a tener más mgl seno de phi, y esto va a ser igual a cero, ¿ya? Entonces, para que se cumpla esa condición, sabemos que estas son simples constantes. De hecho, podríamos dividir aquí por 1 partido en mgl y obtendríamos que seno de phi tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Para que se cumpla esa condición, vamos a tener ciertos periodos donde esto va a ser cierto, ¿verdad? Ciertos ángulos para los cuales esto se va a cumplir, ¿ya? Por ejemplo, phi igual cero, o también, por ejemplo, cuando phi va a ser igual a pi. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos nuestro péndulo, ¿verdad? Aquí, fijo en un punto. Sabemos que ese ángulo se traza de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este ángulo sea cero, o sea, cuando esté exactamente alineado con la horizontal, o sea, así, eso implica phi igual a cero, vamos a tener un punto de equilibrio. Y también cuando este ángulo de la vuelta completa hasta acá, en pi grados, vamos a tener también un punto de equilibrio. Entonces, este podría ser otro punto de equilibrio, ¿ya? ¿Y cómo analizamos la estabilidad de esos puntos? Es súper simple. Nosotros tenemos que aplicar la segunda derivada, ¿ya? Y nosotros sabemos por la forma si es que va a ser cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo las soluciones, ¿ya? Entonces vamos a analizar esos dos casos. Vamos a borrar esto y vamos a aplicar acá directamente la segunda derivada. Entonces d cuadrado de u en d phi cuadrado, sabemos que simplemente va a ser la derivada de esto de acá y es iterativo acá, mgl coseno de phi. Y tenemos que analizar para qué valores esto va a ser positivo, para qué valores esto va a ser negativo, ¿ya? Nosotros sabemos que los puntos de equilibrio que nosotros extrajimos eran phi igual 0 y phi igual pi, ¿verdad? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, para 0 el coseno va a ser positivo, ¿ya? Entonces, esta expresión de acá, que lo voy a llamar 1, entonces 1 va a ser positivo si es que el coseno es igual a 0, si es que el ángulo es 0, perdón, ¿ya? Y sabemos que va a ser negativo en el caso de que yo reemplace este segundo punto de equilibrio que va a ser pi, ¿no es cierto? Sabemos que coseno de pi es menos 1. Ya, entonces tenemos esos dos casos.
extrajimos los dos puntos de equilibrio y para analizar si esos puntos son estables o inestables, aplicamos la segunda derivada, reemplazamos esos puntos de equilibrio y vemos si tenemos que esa expresión va a ser positiva o va a ser negativa, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Es estable o es inestable el punto? ¿Ya? De manera matemática es un poquito más difícil darse cuenta y la manera más lógica de verlo es de una manera gráfica, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que si tenemos una segunda derivada que es positiva, entonces vamos a tener una curva que va a ser cóncava hacia arriba, ¿ya? Y también sabemos que si nosotros tenemos una segunda derivada que es negativa, vamos a tener una figura que va a ser cóncava hacia abajo, ¿ya? Una porción de curva que va a ser cóncava hacia arriba o una porción de curva que va a ser cóncava hacia abajo, ¿ya? Estos potenciales, los potenciales de distintos ejercicios siempre van a tener una figura, ¿ya? Y de repente vamos a tener distintos puntos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos puntos. Entonces, lo más probable es que el potencial se vea de esta manera, ¿ya? Una cosa así, ¿ya? Y puede ser periódico porque, por ejemplo, aquí tenemos para el ángulo cero, aquí tenemos para el ángulo pi, y quizás vaya variando, ¿no es cierto? Como es un péndulo, sabemos que esto es verdad, ¿no? Y de hecho, se ve fácilmente porque el potencial, de hecho, es una función periódica menos coseno phi, ¿ya? Pero bueno, ya. Volvamos a esta idea de cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, ¿ya? ¿Cómo vemos si un punto es estable o inestable? Es que nosotros si nos movemos un delta hacia un lado o hacia el otro, vemos si ese punto atrae, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos una polquita, una mostacilla aquí, o el péndulo, ¿no es cierto? Entonces, si yo me muevo un delta en la curva, yo sé que ese punto de ahí, como estamos en una especie de vasija, va a tender a atraer de nuevo esa pelotita hacia abajo, ¿no es cierto? Va a tender a atraerla hacia ese punto. Es un punto atractor, entre comillas, ¿no? En cambio, si nosotros estamos en un punto que es de este estilo, y nosotros nos movemos un poquito hacia el lado, un delta hacia el lado, sabemos que lo más probable es que la pelotita siga corriendo para acá, ¿ya? O el péndulo rápidamente cambie hacia otra posición o otro punto de estabilidad, ¿ya? Entonces, esa es la forma más lógica en la que uno puede pensar si un punto es estable o inestable. Uno puede aplicar esto, ¿ya? También. Si es que la segunda derivada es positiva, entonces va a ser un punto estable. Y si la segunda derivada es negativa, entonces vamos a tener un punto que va a ser inestable. Perfecto. Entonces, acabamos de deducir que para pequeñas oscilaciones cercanos a los puntos de estabilidad o inestabilidad, vamos a tener dos casos. Vamos a tener un caso donde el punto de equilibrio, perdón, no de estabilidad, va a ser estable y un punto que va a ser inestable, ¿ya? ¿Qué tiene que ver esto con el ejercicio que vamos a realizar a continuación? Vamos a verlo, ¿ya? El siguiente ejercicio que vamos a hacer se llama el péndulo de Kapitsa, ¿ya? Ustedes pueden buscar videos de esto y es súper interesante. Vamos a tener un péndulo que va a funcionar de la siguiente manera, ¿ya? Vamos a tener un péndulo común y corriente, ¿no es cierto? Sabemos que va a estar definido por un ángulo que yo voy a llamar phi. Aquí vamos a tener un eje X, un eje Y, pero fíjense que yo no dibujé este péndulo exactamente en el origen. ¿Y por qué es esto? Porque el origen, aquí en el origen, vamos a tener
un punto de fijación donde vamos a tener un sistema que va a hacer que este péndulo vaya de arriba hacia abajo de una manera periódica, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Simplemente, por ejemplo, podemos poner una máquina como una sierra caladora. Yo vi un video, por esto se me ocurre esto. Vi un video del péndulo de Kapitsa, por ejemplo, con una máquina caladora ahí que va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Y bueno, hay distintas maneras de lograrlo. También se pueden lograrlo con una ruedita. Ya, ahí intenté dibujarlo lo mejor que pude. Por ejemplo, si tenemos ahí una rueda que vaya girando, sabemos que podemos transformar la energía circular en una energía que simplemente va a ser, o un movimiento que simplemente va a ser lineal, no va a ser circular, ¿ya? Entonces, de esta manera podríamos lograr, pues que damos vuelta a esto, ¿no es cierto? Vemos que este simplemente va a ser un péndulo que su punto de fijación va a moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Voy a adjuntar también después a la descripción de este video algunos videos de explicaciones así como más prácticas del péndulo de Kapitsa, donde ustedes van a poder ver los ejemplos que les mencioné anteriormente. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es que vamos a tener una apertura de oscilación, una amplitud A, ¿ya? Entonces esa sierra caladora o ese sistema que va a hacer que el péndulo se mueva de arriba hacia abajo va a tener como máximo hacia arriba una distancia de A y hacia abajo como máximo va a tener una distancia de menos A, ¿no? Y el punto original, donde nosotros vamos a tener inicialmente nuestro péndulo, va a ser ese punto 0,0, ¿ya? Vamos a ver cómo eso afecta el problema que recién definimos arriba, ¿ya? ¿Y cómo defino yo la velocidad a la que actúa este sistema o cómo este sistema en general mueve el péndulo, ¿ya? En general vamos a tener que los osciladores se modelan de la siguiente manera, ¿ya? Esto no tienen que saberlo, es como un dato del problema, pero sepan que este es el caso. Bueno, disculpen, aquí cometí un pequeño error. Simplemente la amplitud aquí sería a medios y la amplitud en general sería A, ¿verdad? Ese sería el rango completo de movimiento. ¿Y cómo se va a modelar ese movimiento de arriba hacia abajo? Simplemente va a ser el siguiente. Va a ser que esta distancia de acá va a estar dada en cualquier tiempo por A coseno de omega t, ¿ya? Donde omega va a ser la frecuencia con la que ocurren las oscilaciones de arriba hacia abajo, ¿cierto? Tenemos un punto de equilibrio ahí, que va a ser este punto de acá, y la frecuencia con la que se mueve hacia arriba y hacia abajo va a estar dada por ese omega, ¿ya? Entonces esa distancia simplemente va a estar dada por A veces coseno de omega t. Fíjense que ahí vamos a tener el signo positivo y el signo negativo que va a subir y bajar del eje de referencias a nuestro péndulo, ¿no? Sepan que ese es el caso para muchos tipos de osciladores. Por ejemplo, las máquinas simuladoras de terremoto normalmente se modelan con esa misma ecuación de ahí, a coseno de omega, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a definir nuestro sistema tomando esta nueva variable en consideración, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí no basta con aplicar eh, un sistema de coordenadas en específico, sino que nosotros tenemos que derivar cuáles van a ser las ecuaciones o cuál va a ser el sistema de referencia para este caso en particular. Ya nosotros sabemos que lógicamente para arriba, en el problema de arriba podemos
utilizar coordenadas polares, ¿ya? Y por lo tanto podemos reemplazar las velocidades al cuadrado, etc. Este caso no es tan simple. ¿Por qué? Porque el sistema depende de un ángulo principalmente, pero también tenemos un movimiento lineal que lo afecta. Entonces tenemos que definir todo nuevamente, ¿ya? Entonces vamos a definirlo en términos de x y en términos de y, ¿ya? Y después nos vamos a pasar a expresiones que solo van a depender de phi. Es la misma, como las mismas demostraciones que hice al principio en las primeras ayudantías, donde derivé las velocidades para coordenadas polares, para coordenadas cilíndricas, pero en este caso en particular tenemos otro sistema que va a ser un poco distinto. Entonces para X sabemos que no tenemos ningún tipo de movimiento extra, por lo tanto X va a ser exactamente lo que ya conocemos, que simplemente va a ser A veces, perdón, L veces, ¿no es cierto? Ese péndulo tiene un largo L, va a ser L veces coseno de phi. Disculpen, no, va a ser seno de phi, ¿no es cierto? Porque estamos en el lado opuesto. L seno de phi. Tenemos el péndulo, tenemos el ángulo phi, y para definir esa distancia x vamos a utilizar el lado opuesto del ángulo y por lo tanto vamos a utilizar la identidad de que el seno simplemente va a ser el lado opuesto a partir de la hipotenusa, ¿no? Por lo tanto, para definir esta distancia y vamos a tener el caso contrario, vamos a tener menos L coseno de teta o de phi, perdón, ahí también me equivoqué, este ángulo es phi, pero tenemos que agregarle una cosa muy peculiar acá, que es que nuestra altura también va a estar definida por esta oscilación de acá, que nosotros sabemos que va a estar descrita por esta ecuación de acá, a coseno de omega t. Y da lo mismo el signo en este caso, solo estoy definiendo un punto de referencia en particular. Por ejemplo, me basé en este punto de referencia acá y me basé, por ejemplo, en que ahí sería, ¿no es cierto?, negativa la altura hacia abajo. Y también sabemos que la distancia de aquí a acá simplemente va a ser a coseno de omega t, y como estamos abajo del sistema de referencia, ese necesariamente va a ser positivo. Pero si yo me basase en la parte que está sobre el eje de referencia, sería lo mismo, tendría que cambiar simplemente los signos. Sería más L coseno de phi más A coseno de omega t. Ya, da lo mismo. Yo prefiero dejarlo como negativo. Ya. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos que derivar cuál va a ser la velocidad en el eje X y cuál va a ser la velocidad en el eje Y. Para hacer eso, vamos a aplicar la derivada temporal a esta expresión de acá. Sabemos que tenemos que utilizar la regla de la cadena en este caso. Entonces tenemos L, aplicamos la regla de la cadena, entonces derivamos lo que está por afuera, entonces sería coseno de phi, y lo que está adentro, que sería phi, lo derivamos con respecto al tiempo y simplemente vamos a tener pi punto. Hacemos exactamente lo mismo con la expresión que está abajo, ¿ya? Entonces partimos con esta expresión de acá, vamos a tener la derivada de lo que está afuera, que sería menos seno, entonces vamos a tener un más L seno de phi, para lo que está dentro, que sería ese phi, pi punto, y ahí tenemos la primera derivada. Vamos a hacer exactamente lo mismo para esta expresión de acá. Vamos a derivar la parte de afuera, y la parte de afuera simplemente sería
eso, ¿verdad? Y lo que tendríamos que hacer también es derivar la parte de adentro. Y la parte de adentro, ¿no es cierto? Estamos derivando con respecto al tiempo omega por t. Sabemos que se va a eliminar ese t y simplemente vamos a tener omega. Bueno, y con esas dos expresiones podemos calcular la velocidad al cuadrado, ¿no es cierto? Sabemos que la velocidad al cuadrado simplemente va a ser la raíz de sus componentes al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la velocidad descompuesta en sus vectores y elevada al cuadrado, simplemente vamos a tener que va a ser la velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, elevemos la primera expresión al cuadrado y vamos a obtener lo siguiente. L cuadrado seno cuadrado de phi punto al cuadrado. Ahora, la segunda expresión es un poco más latera. Elevemos eso al cuadrado. Vamos a tener L al cuadrado seno al cuadrado de phi punto al cuadrado. Y por otra parte, vamos a tener A al cuadrado seno al cuadrado de omega t por omega al cuadrado. Déjenme revisar que todos los signos que haya utilizado estén bien. No, fíjense que aquí cometí un error. ¿Por qué? Porque en esta expresión cuando la derivamos tenemos la derivada del coseno es menos seno. Y aquí está bien. Cancelamos el menos coseno con el menos que sale al derivar la expresión. En cambio, cuando realizamos esta derivada de acá, se nos olvidó agregar aquí el signo negativo que nos da como resultado un signo positivo. Lo último que nos falta de la velocidad en y elevado al cuadrado es el doble producto. Y el doble producto simplemente va a ser dos veces L por omega por A por phi punto por seno de phi seno de omega t. Es una expresión bastante grande. Pero no importa porque aquí vamos a cancelar algunos términos de la siguiente manera. ¿Ya? Ustedes saben que cuando tengamos cosenos y senos al cuadrado, lo más conveniente siempre es buscar una factorización para cancelarlos mediante la identidad coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a factorizar por estas expresiones de acá. Y aquí vamos a obtener un coseno al cuadrado de phi más seno al cuadrado de phi, que sabemos que simplemente va a ser 1. Entonces yo voy a borrar eso de ahí y me voy a quedar con lo que sobrevive, que es el al cuadrado punto al cuadrado. Y copiamos todas las expresiones que nos quedan. Perfecto, esa es la expresión de la velocidad al cuadrado para x punto al cuadrado más y punto al cuadrado. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que la energía cinética simplemente va a ser un medio m de esto.
Bueno, ahí en el desarrollo se me olvidó un poco em, que al factorizar este seno al cuadrado es medio, ¿ya? Entonces la expresión quedó un poquito más reducida al captar ese error, pero esta es la expresión a la que llegamos al factorizar por l cuadrado punto al cuadrado, ¿ya? Lo siguiente que vamos a hacer es definir la energía potencial, que sabemos que va a ser m por g por h, ¿ya? Eso es súper simple porque nosotros ya tenemos definida la altura h como la coordenada y, que es esa de ahí, ¿ya? Entonces, simplemente es copiar eso de ahí. Vamos a tener menos mg y ahora el paréntesis, que sería el coseno de phi más a coseno de omega t. Fíjense que saqué el signo negativo para afuera, ¿no? Finalmente vamos a tener que el lagrangiano para el péndulo de Kapitsa va a ser el siguiente. Un medio m, o de manera más simplificada voy a copiar y pegar ambos términos. Y este término de acá, bueno, sí. Y aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque sabemos que el lagrangiano es la energía cinética menos la energía potencial. Y tenemos que tener cuidado con ese signo porque aquí ya tenemos un signo negativo. Con el otro signo negativo tenemos un signo positivo resultante. Entonces, ese es el lagrangiano, es una expresión bastante grande si se dan cuenta. Nosotros podemos derivar las ecuaciones de Euler-Lagrange directamente de esta expresión de aquí. Si se fijan, si bien tenemos una expresión extra que es todos los términos que dependan de omega t, en realidad la única variable que estoy analizando en este caso va a ser este ángulo phi, ¿ya? Lo otro simplemente va a ser una constante, ¿ya? Que va a depender, o sea, esto de aquí va a ser una constante y el tiempo sí es una variable, pero eh, también es una variable que afecta a phi, ¿no es cierto? Tenemos phi, phi punto y el tiempo, ¿no? En este caso, para todo el lagrangiano simplemente tenemos tres expresiones que van a ser phi, phi punto y el tiempo, ¿ya? No hay ninguna otra expresión que requiera de la utilización de una ecuación de Euler-Lagrange más. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange como hicimos anteriormente. Algo muy importante que les voy a decir ahora es que nosotros podemos deducir cuáles van a ser los momentum angulares y los momentum lineales de una expresión mediante esta relación, ¿ya? Si nosotros estamos aplicando la derivada con respecto a phi o a cualquier ángulo, vamos a tener un momentum angular que se va a definir como L grande phi, que simplemente va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad. Ustedes pueden demostrar esto porque sabemos que el momentum angular tiene estrecha relación con la masa y con la velocidad, ¿ya? En cambio, si nosotros queremos deducir para otro tipo de sistemas donde, por ejemplo, tenemos movimiento que es simplemente lineal, ¿no es cierto? Tenemos movimiento en X y movimiento en Y lineal, entonces vamos a tener que el momentum lineal
se va a extraer de la siguiente manera. Por ejemplo, el momentum lineal con respecto a x simplemente va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad en x, ¿ya? Eso es importante para las siguientes clases que van a hacer ustedes de órbita sobre todo, ¿ya? Entonces partamos calculando, si se fijan, el momentum angular del sistema, desde esta expresión que contiene la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no? Vamos a hacer eso y vamos a ver qué cosas dependen de phi punto. Esta expresión de aquí depende de phi punto, esta expresión de aquí depende de phi punto, y acá vemos que ninguna otra expresión depende de phi punto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Del de phi punto va a ser la primera derivada, o sea, esto de acá, que va a ser un medio m por 2 veces l cuadrado phi punto. Ahí se cancela el 1 medio con el 2. Ahora vamos a tener un medio m por la derivada de esta expresión de aquí, que simplemente va a ser 2l omega a seno de phi, seno de omega t. Y ese 2 nuevamente se puede cancelar con este 1 medio de acá. Y esa sería la expresión, ¿ya? Voy a simplificarlo un poquito más acá. Vamos a, por ejemplo, a factorizar por m. Y el L lo vamos a dejar así como está. Perfecto. Ahora calculemos. Uy, disculpen, aquí cometí un error fatal. Eso es así, ¿verdad? De L en de phi. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular las derivadas con respecto a phi para calcular esta expresión que está acá, que la voy a marcar con otro color, con verde, ¿ya? Entonces veamos qué expresiones dependen de phi. Esta expresión de acá también depende de phi. ¿Qué otras expresiones dependen de phi? Esta de acá, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos dos expresiones que dependen de phi y tratemos de hacer la derivada aquí cerca para poder ver los términos, ¿ya? Entonces el primer término sería un medio m multiplicado por la derivada de esto de acá con respecto a phi. Entonces tendríamos que derivar seno de phi con respecto a phi. Sabemos que va a ser el coseno de phi, ¿no? Entonces vamos a tener coseno de phi multiplicado por todo el resto que simplemente va a ser una constante. Y nos fijamos que aquí también hay un 2 que podemos simplificar fácilmente. Ahora la siguiente expresión que tenemos que derivar es esta de acá, mgl coseno de phi. Sabemos que la derivada de coseno de phi va a ser menos seno de phi y por lo tanto esa expresión nos va a quedar menos mg seno de phi y también tenemos una L que va a ser constante. Entonces ese sería el otro lado de la ecuación. Entonces utilizando la ecuación de Euler-Lagrange, ¿no es cierto? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que de n de t de todo esto que está acá, que era el lado izquierdo de la ecuación, esto de acá, de n de t de esto de acá, va a ser igual a esta expresión en verde que acabamos de calcular, que va a ser
voy a factorizar por m nuevamente. Coseno de phi, seno de omega t. Estoy reordenando un poco los términos nada más. Tenemos L, tenemos omega, tenemos A. Y ahora tenemos menos G, seno de phi, L. Perfecto. Si se fijan, aquí si bien tenemos una derivada, las constantes sabemos que pueden salir de las derivadas. Entonces, ¿qué cosas podemos simplificar de un lado y del otro? Por ejemplo, podemos simplificar las masas. ¿Qué otra cosa podemos simplificar? Fíjense que todas las expresiones tenemos al menos un L. Entonces, podemos simplificar por lo menos un L de cada expresión. Me va a quedar así. Por último, vamos a derivar con respecto al tiempo esta expresión de acá. Y vamos a obtener lo siguiente. Esta expresión de aquí depende del tiempo. Entonces vamos a tener L phi punto punto, la aceleración angular, más, aquí vemos que hay más de una expresión que depende del tiempo. Vamos a tener por un lado este seno de phi y por otro lado este seno de omega t, ¿ya? Pero no importa, nosotros sabemos que podemos utilizar la regla del producto, entonces vamos a utilizarla. Tenemos que utilizar la regla del producto en conjunto con la regla de la cadena. Entonces, la derivada de la primera expresión, que sería esta de acá, simplemente sería omega a, ¿no es cierto? Las cosas que son constantes, seno de omega t. Ahora tenemos que derivar ese seno de phi y sabemos que tenemos que aplicar la regla de la cadena en este caso, que sería coseno de phi por phi punto. Y ahora tenemos que derivar esta expresión de acá, ¿no es cierto? Tenemos la suma. Derivamos esta expresión de acá, tenemos que aplicar la regla de la cadena de nuevo y vamos a tener omega por coseno de omega t, multiplicado por todo lo otro que va a ser constante, que va a ser omega por A por seno de phi. Ya, salió bastante grande la expresión, pero fíjense que esto se va a igualar al lado de acá. Aquí ojo que al traspasar esta expresión verde acá, se me olvidó poner ese phi punto de ahí. Fíjense que hay un phi punto y esta expresión no lo contenía antes, pero lo acabo de corregir. Por eso no me calzaba. Perfecto. Entonces aquí también vamos a tener un phi punto que corresponde a esta expresión de acá. Y fíjense en algo, que si nosotros vemos ambos lados de la ecuación, vamos a tener una expresión que va a ser igual y por lo tanto vamos a poder cancelarla. Tenemos esta expresión de acá, que es exactamente igual a esta expresión de acá. Tenemos un omega, tenemos un a, tenemos un seno de omega t y un coseno de phi y un phi punto. Veamos este lado de acá. Tenemos el phi punto, tenemos el coseno de phi, el seno de omega t, el omega y el a. Entonces sabemos que estas expresiones se van a poder cancelar. Entonces veamos que sobrevive esta expresión. Si bien no cae en la pantalla, vamos a ver que se va a reducir bastante y quizás entre dentro de la pantalla del tab. Sigamos copiando las expresiones. Aquí fíjense que tenemos un omega que teníamos como constante y un omega que surgió de la derivación. Entonces vamos a tener un omega al cuadrado ahí. Vamos a tener un a seno de phi. Y en el otro lado de la ecuación vamos a tener esto que sobrevive, que va a ser menos g seno de phi.
Perfecto, lo siguiente que vamos a hacer es pasar todo a un lado de la ecuación. Y vamos a factorizar por este seno de phi. Entonces factorizamos por ese seno de phi y vamos a tener g más omega al cuadrado coseno de omega t. El seno de phi se va en la factorización y tenemos un a. Y eso va a ser igual a cero. Lo último. Ahora mismo, entonces vamos a hacer que punto más seno de phi de g partido en L más omega al cuadrado partido en L por a coseno de omega t va a ser igual a cero. Ya. Y fíjense que si yo llamo a esta expresión de otra manera, voy a llamarla g', vamos a obtener la siguiente ecuación. Esa expresión g', perdón, va a ser igual a g más omega cuadrado a coseno de omega t. ¿Ya? Entonces ese L no iría dentro de ese g'. ¿Ya? Borramos eso y obtenemos exactamente la misma ecuación que habíamos derivado para el caso de un péndulo armónico simple. Fíjense que es exactamente la misma expresión que derivamos en un principio. Esa de ahí. Pero ¿qué pasa con este g'? ¿No es cierto? Nosotros deducimos que existe una expresión que modifica el problema un poco, que tiene que ver con esta frecuencia y este movimiento que introducimos al sistema. ¿Ya? Ya, entonces lo que tenemos que hacer para analizar un poco lo que pasa con este problema es hacer un análisis de unidades. ¿Ya? ¿Por qué? Nosotros reemplazamos toda esta expresión por un g', ¿ya? Pero queremos ver qué significa ese g'. ¿Ya? G' se componía principalmente de g, ¿no es cierto? G es la gravedad que está en metros por en segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que la distancia del péndulo con respecto al origen, ¿no es cierto? El punto de oscilación que vimos al principio del ejercicio, esto de acá, esta distancia de acá, va a estar siempre dada por a coseno de omega t. ¿Ya? Entonces, a coseno de omega t, si yo voy reemplazando valores del tiempo, me va a dar un valor de distancia. ¿Ya? Por lo tanto, si regresamos a esta expresión, nosotros vamos a tener omega por una distancia que va a estar en metros, ¿ya? Que sería a coseno de omega t. Y bueno, perdón, eso iría al cuadrado, ¿ya? ¿Y qué es
omega. Omega es simplemente una frecuencia y podemos decir que esto simplemente son repeticiones por segundo, ¿ya? Radianes por segundo, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces la unidad de eso va a estar en 1 partido en segundo, ¿ya? Y en este caso tenemos que la frecuencia va a estar al cuadrado, entonces las unidades van a ser 1 partido en segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces el otro lado de la expresión también va a ser una aceleración. Va a estar en metros partido segundo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un péndulo común y corriente donde yo voy a estar introduciendo una aceleración que va a corregir el comportamiento de ese péndulo, ¿ya? ¿Y qué pasa con esa corrección de aceleración? Que, por ejemplo, van a haber ciertas frecuencias que van a hacer que mi péndulo se comporte de manera distinta. Nosotros sabíamos, por ejemplo, que este punto de acá era un punto inestable, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Eso es debido a que la aceleración está actuando en este sentido de acá. Entonces el sistema tiende a traer el péndulo hacia abajo, ¿ya? Pero con estas aceleraciones que yo estoy introduciendo, puede haber cierta frecuencia para la cual este punto de acá va a ser un punto estable, no va a ser un punto inestable. Ya la suma de las fuerzas debido a esas aceleraciones que estoy introduciendo puede hacer que en realidad este sea un sistema estable, ¿no? Es como que la aceleración va a ir en el sentido contrario, la aceleración total. En cambio, teníamos el caso contrario, ¿no es cierto? Donde sabemos que tenemos un punto estable para phi igual 0, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos las mismas correcciones de aceleración, van a haber ciertos puntos o ciertas frecuencias de oscilación para las cuales esto no va a ser cierto, ¿no? Voy a llamar a toda esta expresión de acá G estrella, ya que van a hacer estas correcciones de aceleración. Entonces, G estrella. Entonces, por ejemplo, G estrella podría ser lo suficientemente grande y los vectores de que en realidad este sistema va a actuar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, vamos a tener que G más G estrella, G menos G estrella, o sea, porque están en sentidos contrarios. Que G estrella menos G sea igual a G, ¿ya? Que tiene que ver eso, que G estrella va a ser igual a 2 veces G. ¿Ya? Si G estrella es igual a 2 veces G, ¿qué va a pasar? Que la gravedad va a actuar, entre comillas, la gravedad va a actuar en este sentido de acá. Las aceleraciones van a ser en el sentido opuesto a la gravedad. Voy a tener un caso exactamente igual, pero en sentido contrario. Es como si yo diera vuelta a este sistema, ¿ya? Entonces voy a borrar esto de acá. Entonces, si las aceleraciones son las suficientes, yo voy a tener un diferencial de aceleraciones que va a ser que G esté hacia el otro lado, que las aceleraciones totales estén hacia el otro lado de la convención normal de un péndulo, ¿ya? Entonces es exactamente igual a tener este sistema, y no sé si puedo rotar esto, y creo que no, mejor lo voy a dibujar. Es exactamente igual a que si nosotros diésemos vuelta el sistema. Fíjense que esa figura es exactamente igual a esa, pero dada vuelta. ¿Y qué sabemos de esa figura? Que para un péndulo normal vamos a tener un caso inestable porque ahí phi sería igual a pi, ¿no es cierto? En este caso nosotros tenemos que phi va a ser igual a 0 y sabíamos que ese era un caso estable. Pero ¿qué pasa cuando yo
hice las correcciones de aceleración, hice que el sistema se dé vuelta, que este G, en vez de ir hacia abajo, esté yendo hacia arriba, ¿ya? Es un poco quizás rústica mi explicación, pero como lo expliqué matemáticamente, si es que tenemos que las correcciones de aceleración son 2 veces la gravedad, entonces vamos a tener una aceleración resultante que va a ser equivalente a invertir la gravedad, ¿no? Entonces, al invertir la gravedad, este punto de acá va a ser exactamente igual a tener el caso original, pero dado vuelta. Entonces, este punto de acá puede ser inestable para el caso en el que ese G estrella sea igual a 2G, ¿no? Entonces, ese es el caso, ¿no? Pueden haber, en este péndulo de Kapitsa, el punto cero puede ser un punto que sea inestable, ¿no? ¿Y cómo podemos verificar ese tipo de cosas? Podemos verificarlas derivando el potencial, ¿no? En este caso, derivar el potencial es más difícil. Les voy a dar una idea general de cómo se hace, pero no vamos a perder mucho tiempo calculando el potencial porque el potencial aquí es un potencial que se llama potencial efectivo, ¿ya? ¿Y por qué existe un potencial efectivo? Se preguntarán ustedes. Porque nosotros cuando tenemos una órbita, porque fíjense que un péndulo solo es un objeto que está orbitando un punto de fijación, ¿ya? El péndulo puede tener esta trayectoria circular, ¿no es cierto? Si es que tuviésemos el suficiente vuelo, el péndulo se vería en una órbita, ¿ya? Y nosotros sabemos que cuando existen órbitas y cuando existen eh, aceleraciones que son en sentido circular, vamos a tener una aceleración resultante, perdón, tenemos velocidades en sentido circular, vamos a tener una aceleración resultante que se vaya a llamar la aceleración centrípeta, ¿ya? Que es una fuerza virtual, ¿ya? Y eso obviamente va a afectar el problema porque yo voy a tener aquí la fuerza de la gravedad y voy a tener una fuerza virtual que aparece como resultado de estas velocidades circulares, que va a ser la fuerza centrípeta, ¿no? A los físicos no les gusta el nombre fuerza centrípeta porque en realidad es una fuerza, entre comillas, virtual, es una resultante, ¿no? Y eso va a cambiar nuestro problema, ¿no? Nosotros cuando tenemos un péndulo normal, no nos preocupamos mucho de eso porque no tenemos aceleraciones que causen tanto este problema, pero en este caso sí tenemos que considerar un potencial que sea efectivo y que no sea el potencial eh, que conocemos siempre, ¿verdad? Nosotros hicimos, por ejemplo, el análisis en el primer caso con el potencial normal, menos mg L coseno de phi, ¿ya? En cambio, para el caso que tenemos aquí, tenemos que analizar todo con respecto a un potencial efectivo porque introdujimos aceleraciones en el problema, ¿ya? Entonces, el potencial efectivo, yo les voy a decir más o menos cómo se calcula, aunque es difícil de demostrar la expresión a la que vamos a llegar. Eso de ahí lo voy a dejar porque nos puede servir para un análisis posterior. El potencial efectivo se puede definir como lo siguiente. Va a ser el potencial común y silvestre más la siguiente expresión. Ya. ¿Qué será eso que está acá? Dicen ustedes. Ese va a ser la fuerza centrípeta. Ya, esas van a ser las fuerzas que van a estar afectando el potencial para que actúe de una manera un poco distinta, ¿ya? ¿Qué son estas expresiones de acá? Esto es lo que ya dijimos. Este va a ser el momento angular.
Esta expresión de acá va a ser el promedio ponderado de las masas, porque normalmente esto se ocupa en órbitas, cuando tenemos, por ejemplo, la masa de la Tierra, la masa del Sol, ¿no? Entonces el promedio ponderado es equivalente a este mu, y el radio de acá va a ser la distancia entre el centro de la Tierra, por ejemplo, y el centro del Sol, ¿no? En este caso tenemos un péndulo donde la única masa importante que tenemos es la masa del péndulo, ¿no? Tenemos un punto de fijación que va a tener masa despreciable y vamos a tener un péndulo que va a tener masa m. Entonces el ponderado de esas dos masas va a tender a favorecer a ese m porque el otro es ínfimo, ¿ya? Entonces esa expresión simplemente va a ser el momentum angular partido en dos veces m y el radio al cuadrado, ¿no es cierto? Dijimos que era la distancia con respecto al centro del objeto con respecto al otro objeto. En este caso, el otro objeto sería el punto de fijación. Y sabemos que esa distancia está gobernada por L simplemente. Entonces sería L cuadrado. Y bueno, ahí hay que hacer un análisis posterior también. ¿Por qué? Porque sabemos que ese punto de fijación no va a estar fijo, ¿no? Fíjense que se va moviendo a razón de A coseno omega t, ¿ya? Entonces, ese radio al cuadrado que definimos ahí, hay que manejarlo un poco para considerar eso. Entonces, por un lado tenemos que el péndulo va a tener un largo L, pero por otro lado vamos a tener que este punto se va a mover con respecto al origen, ¿ya? Y se va a mover con A coseno omega t. Entonces la distancia sabemos que va a ser simplemente la raíz de esas dos distancias al cuadrado. Entonces vamos a tener lo siguiente. La distancia en realidad va a ser la raíz de esas dos distancias al cuadrado. Entonces L cuadrado más A al cuadrado coseno cuadrado omega t. Y sabemos que esa expresión estaba elevada al cuadrado cuando recién la escribimos. Fíjense ahí, R al cuadrado. Y por lo tanto, esa expresión de ahí va a ser la siguiente. ¿Y cómo calculan ese momentum angular? Yo se los expliqué anteriormente. Simplemente es lo siguiente. Es esta expresión de acá. Y ya la calculamos. Entonces ustedes pueden hacer todo este análisis y recorrer bastante camino en el álgebra hasta llegar a la siguiente expresión, que es un poco más simplificada y que tiene sentido si ustedes hacen un análisis un poco más simplificado de todo esto, ¿no? Vamos a tener que el potencial efectivo para el péndulo de Kapitsa es el siguiente. Es esta expresión que acabo de poner acá, ¿no? Para encontrar los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces vamos a hacer eso y vamos a obtener lo siguiente, ¿ya? Derivamos de este coseno de phi con respecto a phi, simplemente va a ser más mg L seno de phi. Ahora derivamos esta expresión con respecto a phi, vamos a obtener un menos m medios a cuadrado omega al cuadrado y tenemos ese seno al cuadrado que nos va a dar como resultado un 2 veces seno de teta, perdón, seno de phi, coseno de phi. Y disculpen aquí, este signo era positivo. Ah, perfecto.
Aquí voy a borrar esta igualdad porque no es cierta, ¿verdad? Teníamos ya anotada para un análisis posterior. Y lo que tenemos que hacer es igualar esto a 0 para verificar en qué valores tenemos equilibrio. Pues fíjense que aquí podemos factorizar y eliminar directamente el seno de phi. Tenemos el seno de phi en ambas expresiones. Entonces podemos eliminarlas, que es equivalente a pasar esto al otro lado de la ecuación y o multiplicar ambos lados por 1 partido en seno de phi. Entonces la expresión nos va a quedar como si... Bueno, otras cosas que también podemos simplificar en el camino son las masas. ¿Qué otras cosas tenemos en común? Que L... No, eso no es. Ya, perfecto. Tenemos GL más, o pasemos al otro lado de la expresión, o este en medio se puede ir con este 2. Y tenemos la siguiente expresión, ¿ya? Coseno de phi va a tener que ser igual a E por L partido en A al cuadrado omega al cuadrado. Y bueno, sabemos que para pequeños ángulos podemos aproximar el coseno de phi como 1, ¿ya? La aproximación más exacta es 1, si no me equivoco, más 1 partido en phi. Pero para ángulos lo suficientemente pequeños, la aproximación de 1 está bastante bien, ¿no? Por lo tanto, podemos reemplazar eso y vemos que la condición es la siguiente. Por lo tanto, podemos decir que para pequeños ángulos esa es la condición que se tiene que cumplir. O bien, eh, para un caso más general, tiene que cumplirse que phi tiene que ser igual al arcoseno de g partido en L a cuadrado omega cuadrado, ¿ya? Entonces, si vemos aquí, los puntos de equilibrio dependen, uno, de la amplitud de las oscilaciones del péndulo, cuán abajo y cuán arriba yo voy a mover ese péndulo, y dos, la frecuencia con la que van a ocurrir esas oscilaciones, ¿ya? Entonces, por eso, para ciertas condiciones, yo voy a tener distintos puntos de equilibrio para distintas amplitudes y para distintas frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede darse que el punto de equilibrio de un péndulo que vibra a cierta frecuencia va a ser ese punto de equilibrio de ahí. Si yo lo perturbo para aquí o para acá, va a tender a regresar a ese punto. Para otra frecuencia y para otra amplitud, por ejemplo, puede darse que el punto de equilibrio sea ese de ahí, ¿no? Y si yo lo perturbo para acá o para acá, voy a tener que el resultado va a ser que va a tender a regresar a ese punto de equilibrio, ¿ya? Y bueno, si nosotros tuviésemos valores más concretos de estas cantidades, podríamos ver si esos puntos van a ser estables o van a ser inestables. Normalmente se va a cumplir de que vamos a tener dos soluciones, una que va a estar en un extremo y otra que va a estar en otro extremo, o sea que van a estar a un ángulo pi de distancia. Por ejemplo, ese puede ser un punto de equilibrio y este puede ser el otro punto de equilibrio, y uno de esos dos casos va a ser estable o inestable según las condiciones iniciales que yo le doy al problema.
Entonces, por eso este problema es bastante interesante, porque es cómo se puede estabilizar un péndulo dándole distintos puntos de equilibrio, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el movimiento de los seres humanos o de cualquier bípedo, porque, porque nuestro cerebro naturalmente busca hacer esto de acá. Acuérdense que nosotros definimos un G', no quiero este de acá, un G estrella. Mira, este de acá. Eran las correcciones que yo le daba a la aceleración para que existiese equilibrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un humano como una especie de péndulo, pues aquí, ya, si yo me empiezo a mover, por ejemplo, muevo mi tronco hacia acá, entonces nuestro cuerpo lo que hace naturalmente, para que no empecemos eh, a estar, digamos, en un caso inestable donde vamos a caer como un péndulo hacia el suelo, lo que hace naturalmente nuestro cuerpo es con nuestras piernas y nuestros músculos calcular más o menos, si bien es una versión bastante simplificada, calcular esa aceleración correccional que tengo que hacer para no caerme, ¿cierto? No sé, como sea que se mantenga en pie este monito que dibujé. Y bueno, eso sería la ayudantía de hoy. Más adelante voy a ir subiendo algunos videos también que tengan que ver, sobre todo, me interesa ver esto del potencial efectivo, que es súper importante. En este caso era bastante difícil calcularlo así como lo definí, pero vamos a ver otros casos que es un poquito más fácil de verlo. ¿Bien? Y casos donde no exista una fuerza centrípeta, simplemente analizamos el potencial así como está. ¿Ya? Y también podemos utilizar la teoría de pequeñas oscilaciones para también no confundirnos mucho con estos conceptos de potencial efectivo, etc. ¿Ya? Eso sería todo. Y bueno, estudien este ejercicio e inténtenlo hacer en su casa por su cuenta.